Última parte de modelos de distribuciones, parte 6. Acá en este video vamos a hacer un compendio, si se quiere, de otras distribuciones que también se usan mucho en la práctica. Otros modelos que tienen ciertas características que pueden estar buenos para modelar. Los agrupo todos juntos acá porque en general no van a aparecer tanto en nuestros problemas, pero está bueno que los tengamos en cuenta para el trabajo práctico, para modelar variables. Vamos a ver tres ejemplos. El primero de ellos se llama el modelo beta. El modelo beta, que tiene dos parámetros, m y n, y tiene la característica fundamental. Ahora les pongo la fórmula, si se quiere, de la función de densidad. Les pongo la fórmula ahí. Estos parámetros m y n son positivos y tiene la característica fundamental, y es la más importante y la más interesante que tiene este modelo, es que está acotado entre 0 y 1. Es decir, es una variable aleatoria que vive entre 0 y 1. Acá les muestro, fíjense, de qué manera yo puedo moldear lo interesante que tiene es que este modelo me permite moldear. Fíjense, les pongo todas las posibilidades que tiene de formas. Estos parámetros m y n son parámetros de forma que, según el valor que tengan, me amoldan la asimetría de la variable aleatoria y la forma. Fíjense, si m es mayor que n, en este caso vamos a ver los que están acá a la izquierda, la asimetría de la variable es negativa. Mientras más grande sea el valor de m, más negativa es la asimetría, más pegado contra el 1 está el gráfico, la densidad, digamos. Y por el otro lado, si n es mayor que m, pasa lo contrario, se hace un espejo, ¿no? Es lo mismo pero con asimetría positiva. En cambio, si el valor de m y de n son iguales, tenemos una distribución simétrica. Si valen 1 es uniforme. Y si valen mayor que 1 se hace una campana de Gauss. Mientras más grande sea el valor de n, se va haciendo una campana con menos desvío. Fíjense qué pasa cuando m es menor que 1, se hace una especie de curva tipo bañera. Entonces es muy versátil para modelar variables que estén acotadas entre 0 y 1. Podría ser, por ejemplo, una probabilidad o una proporción que es aleatoria. Esta variable es muy buena porque se puede extender a un caso general en el cual yo tenga una variable aleatoria que yo sé que está acotada entre dos valores a y b que no son 0 y 1. Por ejemplo, imagínense que yo quiero modelar la duración de una actividad de un proyecto. Yo sé que cierta actividad demora entre 5 y 12 días y la voy a modelar así, voy a asumir que tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces me interesa proponer un modelo de distribución para esa actividad. El tema es que para usar la variable beta trabaja entre 0 y 1. Entonces lo que tengo que hacer es a esta variable aleatoria x transformarla, aplicar una transformación que lo que hace es llevar la escala AB a la escala 0, 1. No es una transformación lineal, ¿no? Es una regla de 3 simple, básicamente. Lo que hago es cambiar la escala, entonces voy a poder modelar esa variable aleatoria acotada con una beta de parámetros m y n, y según cómo sean m y n le voy a poder dar las formas que yo quiero. Esto se usa muchísimo en gestión de proyectos, lo van a trabajar más adelante en varias materias, los industriales seguro. Cuando uno desea programar las actividades de un proyecto y las actividades tienen duración aleatoria, hay un modelo que propone que esas duraciones tienen distribución beta. Entonces, les decía, duración de actividades para planificación de proyectos, y también hay otras aplicaciones muy comunes que tienen que ver con rendimiento. Imagínense un proceso por lotes, un proceso químico por lotes, que tiene un rendimiento entre 0 y 100, no es un porcentaje. Por ejemplo, el rendimiento del proceso es una variable aleatoria que está entre 0 y 100 y que, bueno, de acuerdo a cómo esté funcionando ese proceso, la variable aleatoria tendrá cierta forma, pero a mí me interesa que esté acotada. Entonces, digo que A vale 0 y B vale 100, entonces me va a quedar armada la transformación para modelarlo como una beta. También variables aleatorias, por ejemplo, resultados de calificaciones. Las calificaciones o los ratings están acotados entre 0 y 5, entre 0 y 10. En general uno
se ve tentado a usar este tipo de modelos. Tiene muchas aplicaciones en estadística, se usa mucho en teoría, es una distribución muy, muy útil. Bueno, hay otro modelo, el segundo que vamos a ver ahora, que se llama el modelo de Pareto, que tiene dos parámetros. Yo les voy a ir mostrando las formas que tiene la curva, miren. Pareto tiene dos parámetros, un parámetro tita y un parámetro beta, los dos son positivos. El parámetro tita es un parámetro de locación, se llama de ubicación. Fíjense que el tita es el mínimo valor que puede tomar la variable. En los gráficos de la izquierda, tita vale 6, y en los gráficos de la derecha, tita vale 10. Como que se corre toda la curva, tita es el mínimo. Ya nos está dando una idea de que este modelo se usa para variables aleatorias que tienen un piso. Y beta es un parámetro de escala, es un parámetro de escala que lo que hace es repartir la probabilidad mientras más chico es el valor de beta, reparte la probabilidad entre más valores, sin cambiar la forma de la curva. La forma de la curva sigue siendo la misma, lo único que cambia es cómo reparte la probabilidad, o sea, entre qué valores reparte la probabilidad. Acuérdense que eso es lo que hace el valor, los parámetros de escala. Entonces, bien, moviendo el parámetro beta y moviendo el parámetro tita, yo puedo ubicar esta distribución, es decir, parece una exponencial. Y la característica principal que tiene, o el uso principal que tiene, es que se usa para representaciones de tipo 80-20. No sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de esto, de este concepto de 80-20, que quiere decir cuando hay una distribución desigual o uno desea identificar, por ejemplo, imagínense que yo quiero ver los salarios por empleado de mi empresa. Anoto todos los salarios de las personas de la empresa. Entonces sé que hay un mínimo, porque hay un piso de salario, y hay una gran mayoría, una enorme mayoría de personas que ganan un cierto valor, y después hay una minoría que gana valores más altos. Si se quiere, esto es muy parecido al concepto que vimos con la distribución log normal para asimetría positiva, ¿no? Es un modelo que se puede usar tranquilamente para modelar cosas muy similares. 80-20 es una denominación genérica, no es que exactamente, digamos, 80-20 quiere decir el 20% de las personas acapara el 80% de la probabilidad. Esto no se da en todos los paretos, pero sirve para representar el tipo de variables que se modelarían. También, por ejemplo, cuánto se vende por cada cliente. Hay clientes a los que se le vende mucho, clientes a los que se le vende poco. O cuánto recurso utiliza cierta máquina o cierto proceso. Imagínense, por ejemplo, cuánta gasolina, cuánta nafta utiliza ciertos procesos. Algunos usan mucho, otros usan poco. En fin, en el contexto de las empresas hay muchas aplicaciones de este modelo de Pareto, pero en general fue cayendo en desuso. Se puede reemplazar también por una log normal o por una exponencial desplazada. Se pueden probar distintas alternativas para reemplazarlo. Bueno, y los últimos que les voy a mostrar hoy se llaman las distribuciones de valores extremos. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchas observaciones, tengo muchas variables aleatorias, n es un valor muy grande, muchas variables aleatorias de cualquier cosa? Por ejemplo, imagínense, no sé, registros de lluvia en una región en un mes. O en un día, por ejemplo. Tengo muchos registros, muchos. Y a mí me interesa modelar, por ejemplo, el valor máximo. Cuánto vale el máximo y cuánto vale el mínimo. ¿Sí? Ese tipo de muestras. Son dos variables aleatorias distintas, ¿no? Esta, si se quiere, la podemos llamar... esta es una variable aleatoria, esta es otra. Me interesa saber en general qué distribución tiene el valor máximo o el valor mínimo. No cuál de esos n es el máximo, sino cuánto vale. Hay dos modelos que se llaman las distribuciones de Gumbel, del máximo y del mínimo, que sirven para describir cómo se comporta aleatoriamente esos valores para muestras grandes en contextos muy generales.
Fíjense que acá les pongo las dos distribuciones, la del mínimo y la del máximo, tienen cada una de ellas dos parámetros. El valor de θ es un parámetro de escala y el valor de beta es un parámetro de forma. No, perdón, el de θ es de ubicación. El de θ da la moda. El de θ siempre coincide con el valor máximo de la densidad, ¿sí? Siempre coincide con el valor máximo de la densidad. Exactamente. Y el valor de beta moldea la forma de la distribución. ¿Estamos? Lo único que cambia es fíjense, la diferencia entre el máximo y el mínimo, lo único que cambia es la asimetría. La función de densidad es la misma, nada más que, después analícenlo tranquilos, cambia el signo cuando yo lo reemplazo en la función de distribución. La del máximo tiene asimetría positiva, porque es poco esperable obtener máximos muy altos. Y la del mínimo tiene asimetría negativa, porque es poco esperable obtener mínimos muy bajos. Se aplican mucho estas dos variables, por ejemplo, en lo que es confiabilidad. Nosotros estuvimos viendo la distribución de Weibull hace un rato. Y las Gumbel también se usan muchísimo, por ejemplo, para lo que es la vida útil de materiales, de ciertos materiales. Por ejemplo, la Gumbel del mínimo se utiliza para describir la duración o la vida útil de piezas que fallan en forma frágil. Si ustedes estudiaron algo de materiales, recordarán que las piezas que fallan en forma frágil se rompen cuando se produce una fractura en la primera de las fibras. Es decir, la duración de la pieza viene determinada por la duración de la primera fibra. Se rompe la primera, se rompen todas. En cambio, la del máximo se usa para materiales dúctiles. Cuando falla la última de las piezas, se rompe recién. De las fibras, recién se rompe la última se rompe la pieza. ¿No? Repasen esos temas, por ahí lo tienen de materiales, por ahí no, es algo muy útil. Pero en fin, se utiliza también en confiabilidad junto con la Weibull, la log normal, la gamma, etc. También se usan un montón de aplicaciones generales, en hidrología, para el tema de niveles máximos y mínimos de embalses, de ríos. Entre otras aplicaciones pueden buscar en internet, hay un montón de información de estas variables.